El siguiente episodio, Entre Sueños y Caos, contiene testimonios reales sobre experiencias migratorias hacia Estados Unidos. Este contenido es únicamente con fines informativos y documentales. No promovemos, incitamos ni alentamos la migración ilegal bajo ninguna circunstancia. Nuestra intención es crear conciencia sobre los riesgos, peligros y realidades que enfrentan las personas en estas travesías. Las opiniones expresadas por los entrevistados son propias y no necesariamente reflejan la postura del equipo del podcast. Recomendamos siempre buscar alternativas legales y seguras para cualquier proceso migratorio. ¿Qué pasó aquí? Y la busco, a la señora no estaba. Habían ido en la noche, se habían mudado y no me había dicho nada. Y estaban llegando los otros inquilinos con los muebles. Y yo abro la puerta y le digo yo, y me dice el señor, ¿y usted qué hace aquí adentro? No. Y entonces le digo yo. Cuando llegamos al hotel de Ciudad de México, nos llevaron íbamos como en un bus, pero el bus se paró enfrente del hotel. Y yo me acuerdo que ahí estaba migración. Entonces cuando nosotros caminamos, a mí las piernas se me hundían arriba de la rodilla. Cada paso que daba era así, iba hundiéndose mis piernitas con mi barriguita, mal comida de saber cuántos días. Y caminamos en unos matorrales, en eso venían los helicópteros y nos dice el señor, tírense al piso. Y yo me acuerdo que yo me tiré como en un matorralito y yo solo oía que una culebra le hacía así, como una cosa que le hace. ¿Tú sabes cómo le hace la culebra? Una cascabel. Soy Enrique Mendoza y esto es Entre Sueños y Caos, un espacio donde exploramos las historias detrás de los sueños y los desafíos que enfrentamos en medio del caos. En esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte de la historia del obispo Héctor Sánchez y su esposa. Quiero darles la bienvenida nuevamente por estar en este espacio. Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo, Ronnie, para continuar con esta historia de vida que Dios nos ha regalado. Una historia que está escribiéndose como el libro de los Hechos. Excelente. Historia de continuación. Todavía no ha concluido, todavía no ha terminado, pero aquí estamos en esta continuación. Y creo que habíamos quedado en el punto donde mi tía me observó que estaba un poco Triste. decaído, triste y atribulado por la situación que me había comentado mi esposa, que si ella no podía yo traerla hasta acá, pues ella se iba para otro lado o se iba para donde su hermano a Los Ángeles o ya no volvía a ver a mi hijo ni la volvía a ver a ella. Entonces, cuando ella me hace esa pregunta, que le cuente, que confíe en ella, pues yo me abrí mi corazón y le dije. Claro. Entonces le dije la situación que estaba pasando con ella y ella me preguntó, me hizo la pregunta clave. Me dice, yo te puedo ayudar, yo te voy a ayudar, no te preocupes, pero te quiero preguntar primero, ¿tú estás enamorado realmente de esa muchacha? Oh, wow, qué profundo. Sí, para poder, yo me hice moverme a ayudarte. Entonces le digo yo, claro que sí, aparte le digo yo quiero estar con mi hijo. Yo la amo a ella y amo a mi hijo, así que yo quisiera que ellos llegaran hasta aquí a mi lado, pero ¿cómo hago? Yo no tengo las posibilidades ahora. Entonces me dijo, no te preocupes, vamos a ver cómo hacemos para ayudarte para que puedan reunirse, para que ella pueda venir hasta aquí. Eso fue lo que le dijo en esa llamada cuando luego de que su esposa se comunicó con usted. Uh-huh. Antes de seguir en la segunda parte, quiero hacer dos avisos bien importantes. El primero es que estamos tocando temas bien sensibles. Quiero hacerles saber que si usted decide quedarse para ver estos episodios, tenga mucha discreción porque son temas bien delicados, temas bien personales, entonces tenga un poco de discreción. Segundo, es que esta es la segunda parte de la historia del obispo Héctor Sánchez y su esposa. Si usted quiere ver la primera parte, puede irse al canal y podrá encontrar en el primer capítulo, ahí está la primera parte de esta historia. Ahorita vamos a grabar la segunda y pues nada, disfrútenla. Y claro, entonces ya ella pues empezó a hacer algunas llamadas con sus contactos y ver la posibilidad de ella, cómo conseguía el dinero para enviárselo a ella para que ella pudiera retomar el viaje y llegar hasta aquí. Eso fue lo que sucedió. Ella fue a de una señora que fui con ella yo. Y ella llevó sus prendas. Y le dijo, yo
estoy buscando que me preste un dinero para él. O sea, él se lo va a pagar, me dice, que era yo. No estaba trabajando, pero yo dije yo, bueno, ni modo, tengo que buscar cómo hacerlo. Dice, él se lo va a pagar, pero yo quiero hacer el préstamo y como respaldo le dice, yo le voy a dejar mis prendas para que usted confíe que él se lo va a pagar. Bueno, mi tía debe haber dicho, él me tiene que sacar esas prendas. Entonces, la cosa es que, bueno, la señora dijo, pues voy a confiar en ti, yo tengo confianza contigo y más el respaldo que me estás dando, pues te voy a prestar el dinero para que él pueda solucionar su problema. Entonces fue cuando ella le prestó el dinero a mi tía para mí, o sea, me lo prestaba a mí, pero básicamente más a mi tía. Y entonces ya yo pude enviarle la primera parte a ella, a donde ella estaba, para que ella pudiera reemprender el viaje y completarlo. Recordemos que en ese momento ella se encontraba en Guatemala, ¿verdad? Uh-huh. Todavía le faltaba muchísimo camino para llegar acá. Y ella estaba en casa de una gente que era conocida de allá del pueblo. Y creo que ella empezó a contar un poquito acerca de eso, de la conexión con esta gente. Y no, correcto. La dejaría a ella que continuara con esa parte. Ok. Entonces, bueno, ya estamos después de esa llamada usted, que dije que voy a ir a buscar a mi esposo el día siguiente, pero obviamente pasaron unos días. Usted tomó ese avión, llegó a Guatemala, y de Guatemala, ¿qué pasó? Bueno, cuando el hermano de la muchacha donde yo llegué a la casa se comunicó con mi esposo, ya todo eso lo contamos, ¿verdad? Sí. Y cuando a mi esposo le dijeron que yo estaba en Guatemala, él no creía porque era increíble que yo estuviera allá, porque él me había dejado con su mamá. Y la cosa es que cuando ya hablamos y le digo estoy aquí, y él me dice que no, regresate, me dice porque yo no tengo dinero, no tengo la manera, que eso es peligroso, que el bebé, que esto. Y bueno, creo que ya contamos también de que la amenaza que yo le hice, porque el arma secreta que yo saqué. Y yo le dije a él que yo me iba para Los Ángeles, entonces que no se preocupara. Le dije yo que estaba bien, que yo resolvía. Pero claro, yo no resolvía nada porque yo ni sabía dónde estaba mi hermano, no tenía información de mi hermano ni nada. Pero recordemos que usted lo puso en una encrucijada a él, lo puso para la pared, pero ¿cuál era su condición también usted? Mi condición era en ese momento, yo tenía las palabras para decirle a él claro, yo lo presioné. Claro. Pero en el momento que él me cuelga, yo no sabía si él realmente iba a resolver, porque yo no sabía la situación de mi esposo en Estados Unidos actual en ese momento. Claro. Porque ni sabía si estaba trabajando, si estaba comiendo, si tenía techo, yo no sabía nada. Pero para mí lo que valía y lo que importaba era llegar a Estados Unidos, porque yo ya traía al baby con 8 meses y medio, yo venía como 8 meses de embarazo. Y aquí era que había que ejercer presión. Pero cuando mi esposo me dice a mí que no sé, ¿de dónde, qué quieres que yo haga? Yo, no puedo, me dijo. Entonces dije yo, bueno, ahora la pesadilla empieza para mí. Claro. Porque me quedo con la palabra que me dice mi esposo, no puedo. En ningún momento él me dijo, deja ver, voy a resolver. Él no me dio ninguna palabra de positivismo, a creer que sí. O sea, darme una esperanza, voy a tratar. Sino que él me dijo, no puedo, yo ¿de dónde voy a agarrar? Y era la realidad de él, pero una realidad que yo no conocía. Claro. Entonces, recordemos que en ese momento es bien importante entender esto en el contexto de la historia, de que no había la comunicación factible, o sea, que llamaron por teléfono, pero acuérdense que años atrás, o sea, era una llamada que era unos minutos porque costaba mucho dinero, porque no eran teléfono propio. Entonces, sí, porque necesitamos entender eso, de que, porque dice, pero ¿por qué no? Porque no tuvieron tanto tiempo de que ponerse a chambear, cómo le fue y todo eso. Seguramente fue unos minutos, ¿no? Exacto, porque aparte yo estaba en una casa donde me habían llevado por compasión. O sea, la señora me vio embarazada y me dijo, tú no puedes estar con los demás, me dijo, sino que te voy a llevar a mi casa. Ella me llevó a su casa con sus hijos, con su esposo. Y entonces, y el atrevimiento también de hacer las llamadas y todo eso. Pero nos quedamos en el no de mi esposo. Entonces yo me quedo que ya, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, la mentira que le había dicho a mi esposo de que voy a llamar a mi hermano, yo bien valiente y yo no tenía información de mi hermano. Yo sabía que vivía en Los Ángeles.
pero la realidad era que no tenía teléfono. Yo nada más tenía el teléfono, el nombre de mi hermano que se llamaba fulano de tal. Pues no tenía comunicación Pero con él. comunicación con él jamás. Y el número de teléfono tampoco, dirección tampoco de un pariente, de nadie. O sea, eso era que yo consiguiera una información de mi hermano en ese momento. Imposible. No era como hoy en día, que te metes en redes sociales, que haces una llamada o que andas un celular en la mano. Ahora es muy fácil, Claro. para nosotros en aquel tiempo no. Y tampoco nos podíamos ni dar información de dónde estábamos. Entonces, eran teléfonos de casa, pues, donde se hacían las llamadas, teléfonos en casa, y todos eran para si se aceptaba la llamada, porque eran a cobrar. Era por Colette, que se llamaba antes. Sí. Y entonces yo me quedo viviendo una pesadilla en ese momento de que, ok, él no tiene dinero, no me voy a ir, ¿qué voy a hacer? En ese momento mi cabecita empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? Me tengo que quedar aquí, pero no me puedo quedar aquí, porque era tener el bebé en Guatemala. Porque para atrás ni para coger impulso, yo decía. A mis 17 años yo no me podía dar el lujo de regresar. Y acordémonos que usted ni conocía ni Managua, mucho menos Guatemala, como para salir a buscar. Exacto. Y la idea que trae muchos inmigrantes que lleguen a este país, es importante hacer mención de esto. Si ahora es así, imagínate antes, cuando no había tanta comunicación como la hoy acá en la actualidad. Como dice mi esposa, con las redes sociales y la miria, todo. Y antes la idea que se nos hacía en la cabeza de esta nación era una idea de que uno llegaba aquí y ya estaba ganando dinero, ya estaba ganando dólares. Sí. Como dicen ahí los memes y las historias, se viene a recoger con pala. Caen de los árboles los dólares. Entonces, imagínate tú que una persona se piensa que llegando aquí ya tiene los dólares en la mano. Y la realidad no era esa. Ahora, también de que el hecho era de que las llamadas, como te estaba diciendo, eran por cobrar. Mi tía tenía que aceptar las llamadas. Y ella pagar. Y pagarlas ella. Oh. Porque yo no estaba trabajando. ¿Cómo le pagaba el bill yo? Entonces eso se iba incluyendo en la cuenta del préstamo que ella le hizo a la señora. Creo. Las llamadas de ellas se iban anexando al préstamo. A la deuda. Te voy a anotar esta llamada de 2 o 3 minutos. Los biles que salían, los recibos que salían. Los recibos que salían. Bien especificados. En aquel entonces era, me acuerdo, era Bell South, allá en el lugar ese. Y salían aquellos recibos, el montón de llamadas internacionales por cobrar. Y me decía, se te va aumentando la cuenta. Llegó a $400 más, me decía. Yo creo que mi esposo se ponía a pensar, ay, ojalá que hoy no llame, ojalá que hoy no llame. Y el problema era que si ella como no entendía esa parte, porque realmente había desconocimiento, imagínate. Claro. Ella esa parte no la entendía tampoco. Acuérdate que también estaban jóvenes. Sí, ella tampoco entendía esa parte, entonces ella, ¿qué es lo que decía? No me quieres recibir la llamada. Tú no me quieres recibir la llamada. Me quieres, y entonces yo le decía, hasta aquí nomás, ya cortemos. ¿Por qué no quieres hablar conmigo ya más? Y yo pensando en que se me estaba aumentando la cuenta. Se concentraba en la conversación y concentrada en el bill. Ella por allá no entendía esa parte, porque yo ya había llegado aquí, pero ella todavía estaba allá. Entonces ella decía, pero ¿por qué no quieres recibirme la llamada? ¿Por qué me dices que no te llame mucho? ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa que no quieres que te llame mucho? ¿Por qué qué? Y eso era un idilio para mí, porque yo decía, no me entiende, no me comprende. Si supiera que me está aumentando la cuenta. Hay que comprenderlo. Y entonces, pero gloria a Dios, porque ya después pudimos conseguir el dinero, el préstamo que hizo mi tía. Y ahí yo le pude decir a ella, en una de las llamadas que me vuelve a hacer, porque estaba insistiendo con la llamada, pues me vuelve a insistir con otra llamada. Hablo el siguiente día y entonces le digo yo, pues vamos a ver cómo ya conseguí, le dije yo. ¿Cómo era el proceso de envío de dinero antes? Más que no estaba en su país. ¿Siempre habían remesas? Sí, había. Sí, había con la misma Western. Western, sí. Ok. Entonces, pues ya le dije a ella, pues habla con el señor para que te envíen en el próximo grupo, porque sí, va a poderte conseguir para poderte traer para acá. Ok, de ahí ella entonces ya
ya recibe ese dinero. ¿Y qué pasó después de Guatemala? Usted pasó por mucho caos, supongo, también tengo entendido. Sí, cuando él ya me dice pues que sí, que van a conseguir el dinero o que lo consiguieron, pues ya yo hablo con la señora y le digo, mire, ya estamos listos. Y se aproximaba un viaje que ya tenían un grupito listo y ella me dice, ok, te vas la próxima semana. Porque eso era cuestiones de día, eso no era que te ibas a quedar 1 mes, 3 meses ni nada, era cuestión de día, era para hoy o para hoy. Uh-huh. Y la cosa es que en unos días ya me alistaron, me fui en un grupo, me acuerdo que me fui con mi hermano, me había encontrado con mi hermano. ¿Guatemala? En Guatemala, sí. Es que el mundo es tan chiquito, uno piensa a veces que no sé cómo se dieron las cosas, por eso yo digo, Dios tiene un plan y un plan que uno, como un rompecabezas que se va armando, porque cuando mi esposo salió de Nicaragua, primero había salido mi hermano, días antes, y no supimos nada de mi hermano, mi mamá no sabía nada. Y la cosa es que cuando yo llego a Guatemala, yo llego a la casa donde mi hermano se estaba quedando. Ahí encuentro a mi hermano. Y mi hermano estaba también queriendo pasar para acá. Uh-huh. Pero mi hermano nosotros no teníamos un familiar en Estados Unidos. Güey, ¿pero ustedes lo encontraron en Guatemala o ya en México? No, yo lo encontré a mi hermano en Guatemala, con la muchacha que me recogió en el aeropuerto, que yo dije que me quería quitar el bolso. Uh-huh. Y era una vecina y ella me dice, tu hermano está conmigo, me dice, en la misma casa. Imagínate que me hayan dado esa noticia. Y yo, wow, después de 3 meses, 4 meses no ver a mi hermano. Y la cosa es que cuando llego a la casa, yo veo a mi hermano. Y dije, yo ya perdí mis $20 que me había dado mi mamá. Y entonces, bueno, ya me abrazo con mi hermano y todo. En el grupo que yo salgo, mi hermano estaba también trabajando para poder costearse su viaje ahí. Y en el grupo que me mandan a mí de Guatemala para México, iba mi hermano. Y iban como 2 o 3 amigos del pueblo mío también. Amigos míos también. Y la cosa es que cuando llegamos creo que sales de Ciudad de Guatemala, Tecún-Humán, algo así. Creo. Que es la última ciudad que tú recorres de Guatemala hasta cruzar un río para ir a México. Okay. Y la cosa es que cuando llegamos ahí estuvimos varios días también, ahí me pasaron cosas terribles, el hombre, la persona que estaba a cargo del grupo, llegó un momento que quería abusar de mí. Wow. Sí, quería abusar de mí y... Se quería aprovechar. Se quería aprovechar de mí. Que yo le decía a ella que yo no quería. Pero yo no sé, como que él en un momento le dijo a los muchachos que estaban ahí del grupo que estaba enamorado, que le gustaba yo, pues, que yo le gustaba y que le gustaban las muchachitas y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la cosa es que, gracias a Dios que uno de los muchachos me dice, mira, cuídate porque este hombre dice que... Tiene mala fama. Que antes que tú te vayas, él va a hacer algo contigo, me dice, y mejor cuídate, me dijo. No te separes de nosotros, o anda siempre con nosotros, o trata de andar acompañada. Y la cosa es que él tenía una casita a la orilla del río, y en la casita que él vivía, pues a la orilla del río no tenía agua potable, no tenían baños. Entonces nosotros teníamos que salir de ahí, subir por un caminito a la casa de un hermano de él para usar el baño. Entonces un día llega él y me dice a mí que ya me mandaba a todo el mundo por horario a bañarse. Y él me dice a mí, mire, a usted le toca bañarse a tal hora. Entonces, pero como ya me habían dicho a mí lo que él pretendía, yo le dije a él, no, yo ya me bañé. Entonces, porque yo lo que hice cuando los muchachos me dijeron fue que me apegué mucho a la esposa. La esposa de él era como una viejecilla, así como bien tranquilita, como las viejitas de antes. Uh-huh. Y yo como que, tú sabes... Claro. Me encariñé con la señora, me encariñé a la fuerza porque decía yo tengo que acercarme a la señora para que este hombre delante de la señora no me va a hacer nada. Y la cosa es que la señora se levantaba como a las 3 de la mañana, yo a esa hora yo no dormía, yo estuve como 5 días, 6 días ahí y yo no dormía, yo no iba al baño, yo no comía para que no me diera ganas de ir al baño. Wow. Sí, y mira, gracias a Dios mi hijo no me molestaba en la barriguita, él se estaba tranquilito. Y la señora se iba en la mañana a hacer cosas al río, que a lavar trastes, a hacer cosas, y yo me iba con ella. Entonces ahí yo me bañaba. Y yo decía porque si el hombre me manda a bañarme, yo ya estoy bañadita. Uh-huh. Y cuando el Señor siempre me decía, ya le toca bañarse, vaya usted. No, yo ya me bañé con su esposa en el río. Entonces no le daba pie a estar sola con él.
Y ya cuando llegó el día que nos dijeron, miren, mañana en la noche las vamos a cruzar, yo sentí la felicidad más grande del mundo porque me iba a deshacer de esa persona, porque esa persona solo nos cuidaba ahí en Guatemala. Esa persona era mayor por lo que veo. Súper mayor, era súper mayor, pero tenía su mente trastornada. Y la cosa es que cuando yo cruzo a México, yo ya vi el paraíso, porque dije yo ya no tengo que lidiar con esta persona que está tratando de hacerme daño. Y en México nos pasó también algo bien bonito. Bueno, yo digo bonito para mí, porque yo me acuerdo que cuando cruzamos, tú sabes que cruzas a México, pasas por Pueblito y después llegas a Ciudad de México. Yo me acuerdo que cuando llegamos al hotel de Ciudad de México, nos llevaron íbamos como en un bus, pero el bus se paró enfrente del hotel. Y yo me acuerdo que ahí estaba migración de México. Wow. Y llegaron a vaciar el hotel. Estaban el bus que nos bajaba y el bus que estaban montando todos los que se estaba llevando a migración. Wow. Eran puros centroamericanos. Y la cosa es que nosotros, pero mira cómo es Dios, que por eso te digo yo, Dios tiene un plan y en su plan el Señor te protege, el Señor te cuida y todo. Y nosotros bajamos del bus, éramos como 12. Entramos por la misma puerta que estaban saliendo los pobres que se estaban llevando, por la misma entramos nosotros y la policía no nos vio. No nos dijo, párense ustedes, quiero revisarla. Por esa misma puerta, en ese hotel estuvimos como 2 días. Lo mismo que le pasó a su esposo cuando en Honduras fue que le pasó. Y entramos y ya nos dijeron, miren que acaba de venir la migra y se llevó un montón de gente de aquí. Así que ustedes, por favor, estén en sus cuartos, tranquilos. Y en un cuarto, creo que de los 12, en 2 cuartos nos metieron 6 y 6. Ahí no comimos, no bebimos esos 2 días que estuvimos ahí. Porque yo no sé ahora. Bueno, no me acuerdo cómo. Ahora cuando vamos a México bebemos agua de botella, somos muy finos. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en México, el agua el agua de la llave sabía horrible. Sabía horrible. Entonces, no era una cosa, ¿no?, que uno no se podía tomar. Yo me acuerdo que yo estuve también en 2 días en México y yo no bebí agua. Como al segundo día que te digo yo, estuvimos 2 días en la tarde, no me acuerdo que nos llevaron pollo con pan y Coca-Colas. Esa fue mi comida creo como de 7 días. ¿En serio? Wow. Sí. Y ya ahí nos preparamos pues para salir, creo que de ahí salimos no me acuerdo, para otra ciudad, que sí íbamos en bus, en el grupo, y ya nos llevaron a la última ciudad que ya nos iban a cruzar al norte. So, la única dificultad que tuvo pasando México solo fue eso de cuando estuvieron en el hotel, que por poco los ve. Y otra vez que veníamos mi grupo venía uno de sus mejores amigos de mi esposo. Yo me acuerdo que como yo venía embarazada, entonces el hombre le dijo, tú ponte un sombrero, le dice, y nos subieron al bus. Y yo me acuerdo que a medianoche nos paró la migración. Y como yo venía embarazadota con mi pancita, y me dicen, que paran el bus, y me dice el muchacho, hacete la dormida, me dice. Y yo me hice la dormida, ¿verdad? Y cuando le llegan a preguntar al muchacho que le tocan el hombro para despertarlo a la migración, pues que le iban a preguntar algo. Y el muchacho le dijo algo mexicano, así como, tú sabes, las palabras que usan aquí. Le dijo una palabra en inglés, en mexicano. No manches, güey, ¿qué pasó? Le dijo. Algo le dijo como, ¿qué hubo, güey? O órale, güey, algo así. Ok, se había aprendido su frase mexicana. Y entonces yo creo que el policía de migración le dijo, tú duérmete. Porque claro, vio al muchacho con sombrero que le dijo una palabra mexicana así. Embarazada. Y con su mujer embarazada. Dijo, estos son de aquí. Estos son de aquí. No los vamos a molestar. Gracias a Dios que no nos bajaron. Esos fueron los únicos 2 encuentros que yo tuve con inmigración. La pasada de ella fue difícil también porque tuvo que pasar por un montón de montes y embarazada y corriendo. Y la tuvieron que cargar, mis amigos la llevaban cargada. No, eso fue ya cuando ya íbamos a cruzar la frontera, creo que es Matamoros, no es Matamoros. Sí, de Matamoros a Bromby. Matamoros es México. Sí. Ok, de Matamoros yo me acuerdo que sí, eso fue lo más cruel que yo pasé. Matamoros es Sinaloa, ¿no? No. Matamoros. Es otra ciudad. No me acuerdo qué frontera es, pero
Ya llegando hasta Monterrey. Por el lado de Monterrey, por ahí. Ajá, sí. Okay. Yo me acuerdo que pasamos, era como una tierra que acababan de arar con tractores. Está blandita. Entonces, cuando nosotros caminamos, a mí las piernas se me hundían arriba de la rodilla. Cada paso que daba era así. Iba hundiéndose mis piernitas con mi barriguita. Mal comida de saber cuántos días. Y caminamos ahí como 10 kilómetros. Y yo me acuerdo que en un momento, primero nos pasó que venían unos helicópteros. ¿Eso fue en la noche o en el día? No, eso fue en mediodía, punto, nos cruzaron. Y yo me acuerdo que en unos matorrales, en eso venían los helicópteros y nos dice el Señor, tírense al piso. Y yo me acuerdo que yo me tiré como en un matorralito y yo solo oía que una culebra le hacía así, como una cosa que le hace. ¿Tú sabes cómo le hace la culebra? Una cascabel. Y yo venía con una señora, en ese grupo venía una señora con 2 niños. Fíjate que en ese momento yo no sentí miedo por mí, yo sentía miedo por las criaturitas, porque nos tiramos encima de la señora con los niños y todo para que no nos vieran desde el helicóptero, entonces en los matorrales. Pero no sabíamos qué hacer, si movernos, porque la culebra, los helicópteros, era una cosa, fue una cosa que yo no sé cómo yo pasé todo eso. Y seguramente usted le tiene miedo a las culebras. Le tengo miedo a las cucarachas, a las moscas, a las avispas, a todo. No? Ya entrando ahí al otro lado. Pero en ese momento tú no estás pensando en el miedo que le tienes al animal. A lo que usted no quiere regresarse. Lo que yo no quiero es que nos vean de arriba, que no podamos movernos, porque el animal, si tú no te mueves, no te va a hacer nada. Y si te hace, ya ni modo te tocaba, comadre, porque no hay de otra. Y entonces, pero gracias a Dios que no, ya después llegaron, se fueron los helicópteros, llegaron, nos sacaron de ahí los matorrales, nos levantaron y todo, y seguimos con nuestra travesía hundiendo nuestras patitas en la tierra porque no podíamos hacer. Llegó un momento que yo no podía y me estaba quedando atrás. Y los amigos de mi esposo, venían 2 amigos de mi esposo y se regresaron y me agarraron cada uno de un brazo y ahí me iban ayudándome a enterrarme, porque ellos también se enterraban, era la fuerza de ellos y se agotaban también. Y la cosa es que llegamos ya como a las 6 de la tarde al lugar donde nos iban a recoger. ¿Cuántas horas caminaron? Caminamos como unas 6, 7 horas. Wow. Y llegaron a un lugar, ya llegaron llegamos al lado a de Bronzeville. Llegamos a Bronzeville, pero ahí llegamos como a las 7 de la noche, creo. Y ahí nos iban a recoger, pero teníamos que esperar porque llegamos un 24 de diciembre. A Bronzeville. Ese día fue un 24 de diciembre, me acuerdo como que fuera ayer. Qué triste para usted. Claro. Porque generalmente las fiestas, los 24 de nosotros es una gran pachán, una como familia. En un zanjón estábamos ahí todos, esperando a oír, porque nos dijeron, les van a pitar tantas veces, es que son los taxis que las vienen a recoger. Y yo me acuerdo que, mira, estábamos ahí, sí, con hambre, cansados, un 24 de diciembre. Con nostalgia. Y mirando la gente estaba tirando como, ¿sabes? Fuegos pirotécnicos. Y mirábamos los fuegos y nosotros decíamos, pero allá estuviéramos en Nicaragua con nuestro rellenito, nuestra gallinita. Con el pan relleno, no sé si en la catamar. En ese momento ese era tu pensar, porque estábamos ahí tirados con hambre y todo, viendo los fuegos, todo el mundo teniendo su cena, me imagino, en sus casas. Y esperando. Y nosotros ahí esperando que a qué hora nos iban a recoger, porque nos dijeron, los van a llegar a recoger, pero no a qué hora. Y nos llegaron a recoger como a las 11 de la noche. Wow. Y yo me acuerdo que cuando empezaron a pitar los taxis, eran como 6 taxis que llegaron a recogernos. Y del nervio, que cuando yo salgo del zanjón, que salgo a la carretera, y yo me montaba en un taxi, por la otra puerta me salía y me montaba en otro, y por la otra puerta me salía y me montaba en otro. Y yo no sé qué me agarró una cosa, un nerviosismo, una cosa. Y yo me acuerdo que me monté como en 3 taxis. Wow. En ese momento yo me monté en uno, me bajé de uno, ya no sabía ni en cuál irme. La cosa es que yo no sé, alguien me agarró de la mano y me dijo, ya quédate aquí. Claro. Pero yo me imagino que del mismo nervio que yo tenía, la misma emoción. Y que pues, no había tomado agua y todo eso, creo que la confusión también. Claro. Una pregunta, en ese entonces me perdí la parte de su hermano. ¿Su hermano iba ahí con ustedes?
Hasta ahí. No, con mi hermano yo salí de Ciudad de México hasta Tecún-Humán. En Tecún-Humán, llegando a Tecún-Humán, nos dividieron. Yo no supe más de mi hermano. Hasta que llegó aquí. Sí. Bueno, él entró primero. Resulta que mi hermano llegó primero, porque mi hermano también le dio dinero a mi esposa. Después él entró y empezó a trabajar rápido. Y cuando ya ella todavía estaba, bueno, que ella se quedó. Yo me quedé en Texas. Se quedó en Texas unos días, no quería venirse. Y estando acá. El hermano ya estaba acá. Y espérate, que eso fue el arma mía para poderla hacer jalar para acá, porque no se quería venir. Lo que pasa... Le encantó allá. Texas. No me encantó Texas. Lo que pasa es que, bueno, él siempre dice, ay, te encantó. O sea, no sé qué vida te estabas dando en Texas. Porque solo me llamaba y me decía, mándame otros $50. Mándame otros $50. No, estuvimos en Texas como unos, desde que llegamos, como unos 5 días. Lo que pasa que antes, cuando tú venías de Texas ya sea a cualquier estado, te pedían tú sabes, tú llegabas a Texas y aplicabas para el asilo político. O sea, metías una aplicación, pero tú la mandabas por correo desde ahí de Texas. Con la dirección de Texas donde estaba, obviamente. O sea, tú aplicabas, tú llenabas tu aplicación y la entregabas o la mandabas, no me recuerdo cómo. Me daban un documento para que uno pudiera viajar. Pero a mí no me dieron nada. O sea, yo metí la aplicación y la mandé por correo como me indicaron, pero yo no tenía nada. Y él me decía, mira, te voy a mandar para que compres el boleto en el bus y te vengas. No, todavía no. En la Greyhound. Y yo decía, pero ¿cómo me voy a ir si yo no tengo ningún papel y si me para la migración ahí en los caminos? Porque me decían que habían unos lugares donde te paran. Lo normal que te paran, pues, en las garitas. Hay 2 o 3 garitas que te paran. Y entonces la señora con la que yo venía, o sea, una señora que era la esposa del señor que nos cruzó, ella me decía, espérate unos días y te vas con nosotros. Mi esposo va a rentar un van y en ese van nosotros nos vamos todos juntos porque vamos para Miami también. Y ahí te vas con nosotros. Me dice, no vas a ir, o sea, a lo desconocido sola. Pero yo lo que quería era que ella llegara. Yo estaba desesperada porque ella llegara. Y yo me animé porque dije yo, así yo no me tengo que ir en el bus. Dar a luz. Yo no me tengo que ir en el bus, decía, y si me para la migración y me regresan y me agarran. Y entonces yo le decía, pero es que me dicen que me falta un papel, me dicen que esto. Y yo le ponía 50,000 pero no le decía que era que la señora me decía que me fuera con ellos. Entonces me llama un día y me dice, mira, me dice, es que te tenés que venir hoy en la tarde. Te voy a mandar el dinero, me decía, para que vayas a comprar el boleto en la Greyhound y te montas en el bus en la noche, me dice, para que mañana estés de aquí porque tu hermano tuvo un accidente, me dice. Y en el hospital, me dice, está en el hospital, me dice, y no me dan datos porque yo no soy pariente de él. Eres la única pariente de él, me dice. Así que te tienes que venir. Te tienes que venir, me dice. Y yo, claro, mi hermano. Claro. Alegre porque mi hermano ya había llegado a Miami, ¿verdad? Pero yo dije, no, yo tengo que irme. Entonces ya le dije a la señora, mire, me tengo que ir. Mi hermano tuvo un accidente, ya no lo voy a poder esperar, le digo yo. Me hubiera gustado irnos con ustedes porque, más seguro. tú sabes, y venía ahí acompañada. Claro. Y la cosa es que me fueron a dejar a la Greyhound, me vine. Fue una odisea porque imagínate que cuando el bus se paraba en los McDonald's, yo decía, ¿cómo voy a pedir comida? Y nada más el number one. Y me la pasé comiendo number one toda la llegada hasta Miami. Claro. Pero cuando llegué allá, que fui con mi tío a buscarla y mi tía, y la vi bajar del bus y qué alegría, supongo. Y yo alegría y no sé, que no sabía qué decirle, qué hacer, porque yo la miré venía con una bata, me acuerdo, de embarazo. No venía con una bata, venía con un suéter blanco que había comprado en Texas de Navidad, así como un buzo, venía. Acordémonos, cierto, que era la temporada de Navidad, en esa semana. Y era en para Texas, para el 31. Hacía frío también, ahí hacía frío. ¿Dónde pasó el 31? El 31. El 24 la pasó en una zanja. ¿Y el 31? Ya lo pasa conmigo. Creo. No, el 31 allá. Yo estuve 6 días allá. Sí, todavía lo pasó en Texas. Claro, No dice que le cogí cariñito a Texas. Pues ya llegó y aquí, pues imagínense, a empezar la vida. Estuvimos ahí en casa de mi tía por algún tiempo juntos ahí. Nació el niño. Usted empezó a trabajar. Empecé a trabajar. Bueno, y a pagar la deuda. Cuando yo llegué
a Miami, ya mi esposo tenía una semana de haber empezado a trabajar. Sí. Una semana tenía. Que fue cuando le estaba empezando a mandar los $50 y todo eso, sí. Supongo. Si no, ¿y cómo? Pero bueno, acuérdese que tenía que pagar aquella gran deuda tanto del préstamo como de la llamada. Y entonces... Perdón, antes de seguir, ¿cuántos días se tardó usted en venir de Guatemala, digamos? Porque de Nicaragua llegó en un día, obviamente, a Guatemala. Pero de Guatemala hacia allá Texas, ¿cuánto tiempo usted pasó? Mira, de Nicaragua yo vine en avión. Octubre. Mi mamá me mandó en avión a Guatemala. Pero en octubre, sí, en octubre. Y yo en todo el proceso, desde que salí de Nicaragua, no, yo salí en noviembre. En noviembre salí de Nicaragua. Días, ¿no? Pero todo el proceso, desde que yo salí de Nicaragua hasta llegar a Estados Unidos, yo me demoré como 2 meses, como mes y medio. Pero a veces no es tanto lo que va en el camino, sino lo que la espera que están en los lugares, ¿no? Que esperando exacto. Sí, la porque incertidumbre de no saber cuándo te llevan. Porque en Guatemala estuve 3 semanas casi. Esperando que el Señor se resolviera, sacarse la lotería o no sé. A que recogiera los billetes de $1 en el piso. Saliera, a cortarlos del palo. Que saliera con la palita y la escoba. Siempre, ya es viejo ese dicho, ¿no? Que la concepción que tienen las personas que... Si supieran la situación. Es fácil, pero no. Nosotros, imagínense, llegamos los 2 jovencitos, jóvenes los 2. Nace mi hijo, el mayor. Estábamos viviendo ahí de mi tía, pero de repente tuvimos una situación ahí con mi tía que no... Tuve pues yo, una situación... no me echen la colada. Que yo me llevaba de lo más bien con la tía. Tuve una situación con ella, un malentendido. Okay. Y ella me dijo, te tienes que ir, tienen que irse de acá. Y salí con ella y con el niño, con una cajita de cosas del niño, porque no teníamos ropa tampoco. No teníamos ropa, teníamos nada más la ropa del niño. Las cositas que nos habían regalado para el niño. Y entonces salí yo por ahí y me acuerdo que me había comprado un carro, a mi primo se lo había comprado en $50. $50 y lo encendía con un destornillador. Y ese día, llave. Y casualidad, que ese día que nos montó la cajita y las cositas que llevamos y las echo en el carro, le hago rum, ¡bum! Se dañó el carro. No. Hasta ahí llegó. Ese día tuvimos techo y carro. Y entonces cuando digo, ¿y ahora cómo le hago para irme? Y entonces digo yo, voy a llamar a un amigo que tengo. Y lo llamo y le digo yo que así, ya le platico la situación. Me dice, yo no te puedo ayudar, pero déjame hablar con mi esposa a ver qué dice. Dice, si te puedo recibir. Le digo, ando $150. Te los doy, le digo, pero me dejas dormir en tu casa. Y entonces me dice, es que no era una casa, era un efficiency, era un lugarcito. Así como así igual. Así, pero sin contar con el cuarto. De este tamaño, así como estamos aquí en la sala. Y entonces él me dice, está bien, dame los 150, yo voy a hablar con mi esposa. No, primero dijo que iba a hablar con la manager y después con su esposa. Con la esposa. Él no me dijo de la manager. Pero entonces la cosa es que, bueno, nos vamos, él me llega a recoger, me llega a buscar porque él tenía su carro, me llega a buscar, me echamos las cositas y ya nos vamos para donde él y ya la señora nos recibe, todo. Pero después de una semana estuvimos allí, después de una semana me dice, te tienes que ir. ¿Cómo que me tengo que ir? Sí, me dice, porque no puedes estar aquí. Ya la manager se dio cuenta que tengo otro aquí, me dice, ya me dijo que si no me va a votar a mí, mejor te tienes que ir tú. Híjole, ¿y ahora cómo? Y agarro otra vez las maletitas con mi esposa, salgo para la calle, me voy para donde otros amigos que estaban en el mismo edificio, en la parte de arriba. Le digo, mira, no me pueden dejar dormir aquí conmigo. Y me dice, es que solo hombres vivimos aquí, vos venís con tu esposa y vos sabés, nos vamos a ir a trabajar. Aquí se quedan unos, me dice, que trabajan en la noche y se quedan hombres aquí. ¿Cómo vas a estar tu esposa aquí? Claro. Y entonces le digo, pero es que aunque sea un par de días, déjame, yo no tengo a dónde irme. Me dice, un par de días te voy a dejar, pero tienes que buscar para dónde irte. Yo no te puedo dejar aquí con todos estos hombres. Y ella sola. Claro. Entonces, pues me voy y estaba trabajando en una fábrica, me acuerdo, montando zapatos tenis. Uh-huh. Y yo estaba en la máquina montando y estaba con esa cosa ahí.
Y una señora que estaba ahí en las bandas recogiendo los zapatos me quedaba viendo y me dice, ¿cuál es tu preocupación, muchacho? Me dice, que te noto que estás en otro mundo, así, me dice, estás ido. Entonces le digo yo, si supiera, le digo yo, pero yo sigo trabajando, entonces si supiera. No, cuéntame, de todas maneras aquí estamos, me dice, trabajando, aquí podemos conversar. Entonces le digo, no, así, ya le platico la situación que estoy viendo. Me dice, hombre, me dice, yo tengo un cuarto en mi casa, me dice. Wow. En la noche, después que salgamos de aquí, llévatela para allá, yo te llevo a buscar en el carro, me dice. Oh, ya yo me puse contento, ya llegué en la tarde, le dije, recojamos todo, que nos vamos de aquí, tenemos un cuarto. Uh-huh. Y ya nos fuimos al cuarto, ya me dijo, me tienes que dar tanto por la estadía aquí, me dice, está bien, ahora que saque el pago, luego yo te lo doy. Yo le doy, saco el viernes, le doy a ella lo que es. Y a la otra semana llega un camión y oigo el camión que está tic, 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 echando para atrás. Y yo salgo por la puerta. ¿Qué pasó aquí? Y la busco a la señora, no estaba. Habían ido en la noche, se habían mudado y no me había dicho nada. Y estaban llegando los otros inquilinos con los muebles. Y yo abro la puerta y le digo yo, y me dice el señor, ¿y usted qué hace aquí adentro? No. Y entonces le digo yo, Wow. y le digo yo, es que nosotros aquí estábamos viviendo y con la señora que estaba viviendo aquí. No, dice, nosotros rentamos esta casa, dice, entonces tiene que ir de aquí, salga si usted está. Claro. Y entonces le digo, ay, discúlpeme, déjeme. Le digo, y yo no hallaba qué hacer. ¿Qué hago? Y entonces en la parte de afuera de la casa, por el patio, al lado así, estaba un árbol. Y en la parte de abajo del árbol había una plancha de concreto. Y yo, ¿qué hago, Señor? Y ya de último me voy donde el Señor que está bajando las cosas en el camino. Le digo, dame un favor. Déjeme quedarme ahí en esa plancha de cemento, allá afuera. Wow. Le digo, nada más por un par de días. Le digo, ¿cómo te vas a quedar ahí, muchacho, con ese niño? Me dice esa señora. Le digo, pero no tengo otra opción. ¿No tiene familia? No, le digo. Pues salte de ahí, me dice, pues quédate ahí, pues me dice. Y mi esposa se va a poner enojada, pero ni modo, dice, quédate ahí. Y ya nos salimos con las cajitas y todo para allá afuera. Ya le amarré en 4 esquinas así una sábana para que no los asoleara ni la sombra, les diera la sombra. Y ahí nos quedamos en la mañanita. Yo me iba al trabajo, me iba a trabajar y buscar y pensar qué hacer para yo venir. Y ahí se quedaba ella con el niño en aquella plancha de cemento. Y entonces, y yo con aquella cosa, preocupación, ¿cómo le hago para resolver esta situación? Pidiéndole al Señor. Y de repente llega, no sé cómo, mi hermano ya estaba ahí, estaba allá, pero casi no me comunicaba con él. Y hablé con mi hermano y le dije, yo fíjate así. Me dice, ¿por qué no te rentas un apartamento y yo te ayudo a pagar? Me dice. Y que también se vaya tu cuñado y entre todos pagamos, me dice. Y ya se rentan un apartamento y ya tenemos un apartamento para vivir, me dice. Porque andamos todos así, me dice, claro. sin ningún lugar. ¿Y a dónde? Entonces ya en un carro nos fuimos a buscar un apartamento. Llegamos al lugar, hablé con la señora y ella andaba conmigo, con el niño. Y la señora, una señora de Puerto Rico, me acuerdo. Y dice, bueno, si te rento un apartamento, dice, pero me tienes que dar el fondo. Y el primer mes, me dice, porque ellos andaban bien orgullosos rentando apartamentos sin plata. Ninguno andaba plata. Ni para el mes ni para Y el único que andaba era plata, que andaba $300, me acuerdo, era yo, que me acababan de pagar. Yo le había dado una parte a la señora y me había quedado con 300. Uh-huh. Y le digo a la señora, pues dice que solo ando 300. No, me dice, esto no te da ni para la renta del mes, me dice. Claro. Y entonces le digo yo, pero yo me comprometo que le voy a cancelar el otro viernes, le completo, le digo todo. Y yo esperando que aquellos me ayudaran también. Uh-huh. Y me dice, no, y se me salen las lágrimas. Entonces ella sale con el niño y yo me voy caminando. Y cuando voy caminando, ella, muchachos, ven, me dice. Me dice, la verdad que voy a hacer algo que nunca he hecho. Me voy a meter en problemas. Esto no es mío, yo trabajo aquí, mis. Si me agarran, me despiden. Pero yo te voy a dar la llave del apartamento. Andate para el apartamento. Wow. Tomame. No había luz en el apartamento. No había agua. Había que conectarla. ¿De dónde la conectaba?
y nos subimos al apartamento. Ya se subieron también aquellos otros que andaban conmigo, se metieron a un cuarto. No teníamos cama, no teníamos nada. Nada, ¿verdad? Nada. Y entonces nos metimos a un cuarto nosotros a dormir en la alfombra y otro cuarto ellos a dormir en la alfombra. Quiero preguntarle, usted como hombre, como padre de familia, ¿cómo se sentía en esa situación que teniendo una esposa recién llegada, un bebé recién nacido? Horrible. Con la deuda encima. Porque estamos viendo la historia superficial que esto estamos pasando, pero más allá están esas emociones las que afectan emocionalmente y como familia estaba pesando mucho, ¿verdad? Mire, yo creo que Dios permitió que eso pasara en nuestra vida por muchas razones. Primero, estábamos jóvenes, teníamos energía. La juventud es una cosa diferente. Muchas veces hasta muchas veces el joven hasta lo toma como aventura por la misma energía de juventud. Aunque sí, yo era un hombre que desde muy joven fue muy responsable y la responsabilidad mil no me dejaba dormir. Entonces, yo pasé mucho tiempo con esa situación encima. Con esa carga encima. Pero gracias al Señor pudimos poquito a poco salir adelante. Poco a poco, poquito a poco, gotita a gotita, gotita a gotita, fuimos saliendo adelante con la ayuda del Señor hasta que llegamos a unos años después a comprar nuestra propia casa. Qué bien, excelente. Sí, pero eso fue una lucha. Primero, pues, como le digo, así comenzamos, durmiendo en la calle. Claro. Pero la historia es una historia todavía mucho más larga. Si nosotros tuviéramos que hacer unos 5 capítulos más. Okay, creo que concluimos la parte de su aventura llegando a Estados Unidos, todo el caos que pasaron. Y terminamos que a veces venimos con ese concepto de que venimos al sueño americano y que ese no es el fin. El sueño americano no es como nos lo pintan, no es como nos dicen, sino es otra realidad, es otro caos que se atraviesa, el caos que se atraviesa en el camino, más el caos que uno experimenta ya estando en Estados Unidos. Sí. Bueno, yo podía agregar eso de que el sueño americano sí existe. Cuando las metas de lo que tú quieres, en base a qué es el sueño americano que tú has creado para ti. Porque yo hoy puedo decir, nosotros hemos cumplido el sueño americano. Claro. Llegamos aquí, empezamos desde abajo, hemos trabajado, gracias a Dios nos hemos legalizado, hemos ayudado a tantas personas, no por decir vanagloriarnos, pero por la misma manera y por las mismas dificultades que nosotros pasamos, también hemos sido en este momento o en cualquiera conscientes. Y yo soy una persona del de ellos, camino. Y yo les agradezco mucho porque yo he sido parte de esa bendición también que he experimentado. Exacto, eres parte de nuestros frutos. Claro. Porque nunca hemos olvidado, gracias a Dios, que ha sido la parte más fundamental en el sueño americano que hemos cumplido, que nunca nos hemos olvidado del camino que cruzamos, de las espinas que tuvimos que arrancar, de las piedras que tuvimos que tropezar, de las tormentas que tuvimos que aguantar, porque sí, como dice mi esposo, estuvimos viviendo en la calle. Claro. En la calle literal, como homeless, donde mi esposo se iba a trabajar 8 horas y me dejaba en una banca de un parque. Con el bebé recién nacido. Sin comida, no teníamos nada. Y yo me quedaba ahí esperando en qué momento llegaba mi esposo. Y gracias a Dios, pues, hoy tenemos cumplido, creo que el sueño americano. No sabemos qué más Dios tiene para nosotros. Claro. Pero en este momento yo te puedo decir que sí, yo he cumplido el sueño americano. Tengo mis hijos ya grandes. Mis hijos, gracias a Dios, se han independizado, se han desarrollado, ya están viviendo sus propias vidas. Entonces, para mí como madre y mi esposo como jefe de familia, podemos entender que hemos logrado el sueño americano. Claro. Pero hay que y que también, no ha terminado, sí, no ha terminado. Quiero enfatizar algo. Nosotros llegamos jóvenes, como le digo, muy jovencitos.
Y muchos jóvenes llegan en esta temporada. Yo he visto muchos jóvenes que llegan también a este país. Pero no traen definida una meta. Vienen sin definir una meta. Rumbo. Sin rumbo. Entonces, este país es un país que a la misma vez que te brinda las oportunidades para tú poder realizar ese sueño, también te puede llevar a la derrota total. Wow. ¿Por qué? Porque todo está a tu alcance. Si trabajas puedes comprarte lo que quieras, no ahorrar, sino que divertirte, irte de parranda, ir a hacer cosas que no está bien y no pensar en el futuro, no después No pensar invertir en en el eso, futuro. no invertir en el futuro, después pensaré con eso, después pensaré. Entonces muchas personas, yo conozco gente que ha llegado a este país en la misma circunstancia que nosotros llegamos y nunca se superaron. Están viviendo igual como cuando llegaron, de la misma manera. Claro. Y a veces y no, por ejemplo, no voy a decir nombre, pero yo conozco un amigo que dice que está mal, que no está ni trabajando. Y llegó casi en la misma época de nosotros, no está trabajando, no tiene recursos, no tiene qué hacer, no sabe cómo hacerle, ¿no? Y digo yo, ¿y todos estos años que estuvo aquí, qué hizo? ¿En qué invirtió su ¿En tiempo? qué invirtió su tiempo? Y lo peor es que está ya está de una edad. Mayor, avanzado. Ya está mayor. Entonces, digo yo, mi consejo para la nueva juventud, las personas que llegan a este país y tienen la oportunidad de llegar a este país y traer unas metas que no desaprovechen el tiempo, no desaprovechen la oportunidad de la juventud ahora, porque cuando llega una edad, uno dice, wow, mejor me hubiera aguantado de esto, porque ahora no tengo esto. Y después empiezan a desear lo que otro tiene. Y por eso es que vienen muchas veces el celo, la envidia. A veces lo ven a uno que tiene su casa, su carro, sus cosas y todo. Uh-huh. Y empiezan con ese celo y esa envidia, empiezan a inventar muchísimas cosas. Claro. Y realmente no. Realmente fue, primero que todo, la ayuda de Dios. La sabiduría que Dios le da al hombre para poder entender que las cosas deben de ser ordenadas, que debe de ordenar su vida, que debe de cambiar la perspectiva de vida que traía de su país. Claro. Estamos en un país diferente. Hay que aprender el idioma. Hay que ahorrar. Hay que visualizar el futuro. Respetar las leyes. Autoridades, respetar las leyes, las autoridades, respetar a los demás. Entonces todo eso te va abriendo puertas. Correcto. Eso es lo que te abre puertas. Correcto. Realmente. Cuando tú aprendes a respetar, cuando tú aprendes a cumplir con las leyes, a ser honesto, a ser transparente, a dejar de un lado la hipocresía de decir estoy ganando tanto dinero y yo puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Wow. Y de repente no tienes nada. ¿Por qué? Porque eso no... El que hoy estés ganando tanto una cantidad de dinero no te quiere decir que dentro de 5 o 10 años vas a tener lo mismo. No complacer a los demás. Exacto. Entonces, a lo mejor dentro de 10 años ya no vas a tener nada y te vas a decir, y yo me acuerdo que antes ganaba tanto, tenía tanto y ahora no tengo nada. Entonces, mi consejo para concluir es que las personas que lleguen a este país y llegan jóvenes, piensen en su futuro. Busquen de Dios, busquen al Señor, busquen que la ayuda de Dios, que sin Dios las cosas son imposibles, pero con Dios todo es posible. Para ir terminando, ¿a usted qué consejo le daría a las personas que tienen la oportunidad de llegar a Estados Unidos y que ellos puedan tener éxito? ¿Y qué cosas deberían de evitar estas personas para no caer en el fracaso también? Bueno, ¿qué te diré? Ahora, con la edad que yo tengo, 54 años, cometimos muchos errores. Porque nosotros llegamos jóvenes, sí cometimos errores, pero gracias a Dios que fueron errores que más bien nos hicieron crecer como personas, como pareja,
Pero el consejo que yo le daría a las personas que lleguen, independientemente de la edad, es que lleguen a este país y que visualicen sus metas, como digo yo, por qué me vine, por qué estoy aquí, por qué abandoné mi familia, qué es lo que quiero lograr, a dónde quiero llegar. Y también un consejo muy importante que yo le daría a la gente es que se adapten al país, porque mucho latino, hay un problema con los latinos, es que quieren llegar a un país que no es el suyo y que quieren hacer de ese país un pequeño país se quieren hacer las mismas costumbres. Exacto, no dejar su manera de ser allá, pero aquí hay leyes. Claro. Aquí hay cosas que... Limitaciones que tienen. Y también no hay tanta, ¿cómo diría yo? Pues corrupción. Correcto. Aquí las cosas son como son. Correctas. Entonces, muchas veces nosotros venimos de los países de nosotros con modismos, podría decir. Sí, claro. Que llevamos costumbres de allá, que creemos que aquí también las podemos hacer, y esas cosas pues nos llevan a veces a meternos en problemas. Correcto. Y el mayor consejo que yo puedo decir es aquí, traten de aprender inglés, traten de hacer las cosas bien, traten de seguir pues las reglas o, ¿cómo te diría yo? Los parámetros de vivir en un país que no es el tuyo. Adaptarte al país, hacer las cosas bien y tratar de no meterte en problemas. O sea, si tú andas manejando, trata de seguir las reglas de las carreteras. Si tú estás en un lugar público, trata de comportarte como realmente tú tienes que, el lugar lo corresponde. Y adaptarte al país, aprender inglés. Gracias a Dios que nosotros en el año 2000 nos venimos a Estados Unidos. Decimos nosotros siempre porque cuando llegamos de Nicaragua llegamos a Miami. Y pues, ¿sabes? En Miami uno no aprende inglés. Es puro español. La vida se te hace fácil en Miami. Yo fui a estudiar 4 años y no sabía hablar inglés. En el 2000 nosotros nos venimos para Carolina del Sur y aquí yo me encontré con la pared de... La barrera del idioma. Tienes que aprender, o sea, ya llegaste a Estados Unidos, tienes que aprender inglés. Y gracias a Dios, pues, la compañía con la que empecé a trabajar me metió a estudiar inglés, yo aprendí. Y sí, es una cosa tan importante aprender el idioma, adaptarte, buscar cómo legalizarte, buscar por donde quiera. Yo sé que no es fácil, pero siempre hay una manera. Siempre hay una manera de hacer las cosas bien. Correcto. Y el consejo más importante es tratar de hacer las cosas bien. Excelente. Conocer las leyes de este país. Buscar a conocer las leyes, sí. Porque, como dice mi esposa, hay muchas cosas que traemos de nuestros países que allá a lo mejor sí son ley, pero nadie las respeta. Pero aquí se tiene que respetar. Hay cosas que aquí creen que se pueden hacer como allá en el país de nosotros y no se pueden hacer porque es totalmente prohibido y eso lo va a llevar a meterse en problemas graves. Precioso es y maravilloso decir que tenemos toda la cantidad de años que tenemos acá en los Estados Unidos y yo puedo ir a la policía a sacar un récord de policía y mi récord de policía está limpio. Wow. Nunca estuve, gracias a Dios, nunca he estado en una cárcel, jamás me he metido en problemas graves, nunca he tenido que ir a una corte. Bueno, he ido a una corte de tráfico por pero un no, ticket, pero no por delitos. Por delitos ni nada por el estilo. Pero eso es algo importante porque eso es un récord maravilloso. Cuando llegué al tiempo de la ciudadanía, eso fue para nosotros algo importantísimo. Entonces, sí. Concluyo con eso, pues que sea... Sí, ya para abonar, pues sí, este consejo me lo dieron a mí. Fíjate quién está alrededor de ti. Si esa persona te va a hacer bien, está siempre con él. Si 2, 3 personas son de éxito, tú vas a ser el siguiente. Si esas 2, 3 personas son de fracaso, tú vas a ser el siguiente. Fíjate con quién te relacionas. Y eso puede ser también parte del éxito acá. Uh-huh. Gracias por el tiempo, gracias por compartir su historia. Puedo ver que el amor triunfó, el sueño americano también se cumplió y aunque está en proceso muchas cosas, creo que siempre hay sueños, siempre están trabajando por construir cosas diferentes, pero
quiero decirles acá públicamente que agradezco, aprecio y siempre voy a estar agradecido también por las cosas que ustedes han hecho. Yo soy parte de ese fruto, de esas bendiciones que ustedes han recibido. Yo también he recibido. Estoy muy agradecido. Siempre tengo en mi mente el caos que yo experimenté llegando acá y creo que Dios los puso como ángeles para sacarme de ese lugar donde yo estaba ahí y pues darme ese abrazo acogedor. Y para las personas que están viendo, que escuchen estos consejos porque yo los conozco a ellos, son personas de éxito, tienen sus compañías y ayudan muchas personas, y él es obispo también de una organización bien grande, ayuda a muchas personas, ella igualmente siempre es su mano derecha y siempre los dos hacen un gran equipo y están apoyando a muchas personas. Así que todos esos consejos que escucharon en este capítulo, por favor, pónganlos atención y créanme que ustedes van a tener éxito también. Así que nada más, nos despedimos recordándote que del caos nacen los sueños y de los sueños las historias. Hasta la próxima.